¿Es la hora? De verdad que ha llegado la hora. Así es, G-Man, no puedo escapar toda la vida de este juego y tarde o temprano tenía que analizarlo. Se ha ganado el puesto de ser el mod que más me ha desesperado y más me ha hecho enfadarme con sus puzzles forzados y por lo poca intuitiva que es la campaña. Estamos hablando de Snowdrop Escape. Para empezar a hablar de él y desquitarme un poco, hay que situarnos primero. Este juego fue lanzado en Steam el 20 de enero de 2021 y está hecho por un equipo ruso de desarrolladores llamado Snowdrop Escape Development Team, que son los que posteriormente hicieron Shwelder. Un mod al que ya le dediqué en su día un análisis y que me resultó una experiencia más aceptable, ya que a pesar de sus puzzles y constantes cortes de ritmo, se notaba que habían aprendido a que fuese todo más llevadero. Eso no quitó que más de una vez me quedase atascado y me acabase desesperando. Snowdrop, al ser el primer proyecto serio de este equipo, es obvio que va a tener más fallos que Shwelder y cosas no precisamente bien pulidas, que puede dejar al jugador con una sensación de... Bueno, ¿alguna idea sobre qué hacemos ahora? Esto hace que perdamos muchas veces el tiempo por el mapa, sin saber qué hacer, debatiendo entre si seguir indagando a ver si de casualidad se nos viene la inspiración o rendirnos ante la tentadora opción de mirar un gameplay en YouTube para salir del atasco. Y es que esta es la mayor advertencia que puedo daros antes de jugarlo. Snowdrop Escape está lleno de puzzles, muy forzados, dejando la acción bastante a la retaguardia. Seré claro, es un mod que no se deja disfrutar, en cuanto terminas de salir de un rompecabezas vas a tener otro a la vuelta de la esquina. A veces sí que es cierto que te mete algún zombie o soldado combine de por medio, pero es que cada puzzle está tan seguido uno de otro que no tienes ni un minuto de descanso mental. Y esto es sin duda una decisión extraña, dado que este mod tiene una gran variedad de armas, incluso algunas de ellas opcionales de conseguir, pero no las sacas provecho por la escasez de tiroteos que hay. Snowdrop se enfoca solamente en los puzzles, como parte de su personalidad, y es una pena, porque su ambiente por los subterráneos infestados de zombies y la ciudad postsoviética que se nos presenta tiene un diseño desolador que cumple con creces. Pero de nuevo, todo esto se queda atrás por cómo se le fuerza al jugador en situaciones que no se sienten fluidas y que cortan el ritmo de juego. Teniendo que lidiar con contraseñas que cambian constantemente, botones que tendremos que pulsar sin saber bien qué hacen o jugar al Tetris con ciertos componentes eléctricos. Sé que Half-Life 2 es algo más que disparar y avanzar por un pasillo, todo el mundo sabe eso, ya que los rompecabezas que diseña Valve siempre se sienten naturales, no son como una carga pesada a completar, y mucho menos un castigo hacia el jugador. Cuando terminas uno, se siente como una recompensa mental. Valve no te trata como un tonto, y deja pistas sin tener que recurrir a un graffiti sobre una superficie indicándote qué hacer, como lo que hace la industria AAA hoy en día. Para mí, Snowdrop no entiende esto demasiado bien. Cuando completas un puzzle no puedes ni sentir una satisfacción personal, porque sabes que te va a venir otro más a la vuelta de la esquina, al punto de que jugar este mod se puede convertir en una tortura para algunos. De hecho, hubo un momento en el que estaba tan cansado de resolver uno tras otro que en esta parte del barco me ahorré el tener que buscar las baterías para activar la carretilla elevadora, simplemente dando un salto preciso y saltándome el puzzle. Los grafitis no saben cumplir su función correctamente. Por un lado, son muy redundantes, incluso en puntos muy obvios, y otras veces no son claros sobre el objetivo o lo que hay que hacer, algo en lo que Valve nunca tuvo problemas de cara al jugador, porque nunca recurrió a ellos. La experiencia en general puede ser muy agridulce, tampoco os voy a engañar. En Steam tiene un 88% de críticas positivas en total y un 81% en recientes. Como veis, es un mod que puede dividir a la comunidad en cuanto a la opinión que puede tener cada uno. Sobre la historia, pues somos un mercenario llamado James Hugo, cuyos jefes le ordenan adentrarse en un complejo de laboratorios controlado por los rebeldes, en algún lugar de Rusia. Al parecer, nuestros jefes están aliados con Aperture Science y quieren recuperar este complejo para salvar a la humanidad, saltando a un mundo paralelo donde la cascada de resonancia nunca ocurrió. Y en vez de dialogar con la resistencia, se nos ordena abrir fuego contra todo el mundo y activar un protocolo que liberará un gas mortal por la base, que matará a todos los civiles de Eli Vance, y así recuperar los laboratorios. ¿Dónde he visto algo similar a esto? Tus viejas amigas, las neurotoxinas. En el camino de vuelta a la superficie, habremos llamado la atención del Imperio Combine, por lo que no podremos ser evacuados tan fácilmente. Es una historia extraña, que cuanto más profundizas en ella, menos sentido tiene todo, pero reconozco que es original. En cuanto a los nuevos enemigos, los Bullsquids regresan a este mod, aunque sentí que estaban desaprovechados, porque apenas salen 2 veces, y podían haberse añadido en la base subterránea del principio del mod, junto a los Headcrabs y zombies.
Me hizo gracia ver un grupo de ellos durmiendo en una casa abandonada que tienes que sortear a modo de sigilo para pillar unos suministros, de las pocas veces que el mod deja que te diviertas. Por pedir, habría estado bien verlos por las calles de la ciudad abandonada rusa peleando contra los soldados o con otras formas de vida Shen. Ni siquiera salen las hormigas león, que las eché un poco en falta en la campaña. En un punto, también vi una torreta de Aperture Science detrás de una valla. No sé por qué no la usaron más, teniendo en cuenta que es un complejo subterráneo asociado con esta instalación. Habría dado más personalidad a la base en mi opinión. Las armas son un punto fuerte de Snowdrop. Conseguiremos varias nuevas, como la llave inglesa, que podremos intercambiar por otra de color rojo en un momento dado, recordándonos a la de cierto marine de otra aventura. También pillaremos el AK-74, un antiguo rifle extraño que asumo que es un fusil M1, y la pistola de bengalas, que aunque es bastante inútil al principio del juego y solo sirve para quemar headcrafts, más tarde la necesitaremos para ahuyentar a una especie de anomalía eléctrica en una sección muy sacada de Stalker. Otras armas opcionales como el SMG con silenciador o la escopeta de doble cañón se encuentran dentro de cajas fuertes. Lo bueno es que las llaves para abrirlas suelen estar muy cerca y están marcadas en amarillo para que las veamos con claridad. Un detalle que me gusta es que conseguiremos jeringas con antitoxinas, en el caso de que un headcraft venenoso nos muerda, ya que no disponemos de un traje HV durante la aventura. Por desgracia, no podremos llevar todas a la vez, y en varias ocasiones tendremos que decidir qué ranura queremos destinar un arma en concreto. Como dije, esto sería una decisión entendible si el juego estuviese enfocado en la acción y los tiroteos. Pero dado que Snowdrop se centra en los puzzles, muchas veces no da tiempo a usarlas a fondo, porque no hay demasiadas cosas a las que disparar. Fijaos si hay escasez de enemigos que ni siquiera hay zombies normales. Contamos con PDAs que podremos consultar para ver el progreso de la aventura si queremos sumergirnos en la historia, aunque no suelen ser de mucha ayuda, y a veces el sonido que hace cuando hay un nuevo mensaje puede molestar un poco. También hay varias cinemáticas en tercera persona que siento que sobran y no quedan demasiado bien, como una que hay al inicio, donde el protagonista comprueba que una de las puertas está cerrada. Yo me pregunto, ¿era necesario tomarse las molestias en programar esta escena tan breve? El jugador ya ve que está cerrada y tiene que buscar una alternativa. No sé, es que me resulta redundante y no es muy propio de un Half-Life. Otro elemento desaprovechado es Lisa, una empleada del complejo que fue capturada por los rebeldes. A pesar de que se nos dice que con ella iniciaremos la liberación del gas por la base, no tiene absolutamente ningún papel más que darnos una tarjeta para avanzar. Podría haberse convertido en un aliado importante que nos acompañase o tuviese un rol más importante, como Rosenberg en Blue Shift o la doctora Diana en el mod Delta Particles, pero no, la reducen a un encuentro de 1 minuto. Porque una vez que liberamos el gas, se quedará allí sin darnos una explicación lógica, y no la volvemos a ver más. De todas maneras, el juego es gratis, tiene unos pocos logros añadidos y dura alrededor de 3 horas, si no te quedas demasiado tiempo atascado. La banda sonora cumple bien su propósito cuando está para dar ambiente, o para los pocos combates memorables que hay, como la batalla final contra la nave de guerra Combine. Debido a que el equipo de desarrolladores son en su mayoría rusos, los diálogos en inglés son bastante difíciles de entender. Lo bueno es que tiene subtítulos para entender la historia en todo momento, y en ModDB hay un parche que los traduce al español por cortesía del usuario Zero. ¡Gracias! ¡Mereces una medalla! Snowdrop comienza en una base al norte de Rusia, siendo contratados por esta organización que quiere recuperar unos laboratorios subterráneos asociados con Aperture Science. Nos reuniremos con uno de nuestros jefes llamado Leonid. Este personaje nos dirá lo que ya os comenté al principio del vídeo. Debemos infiltrarnos en una base, activar un maletín que liberará un gas y escapar de allí mientras los rebeldes mueren o salen al exterior, cayendo en trampas de las patrullas del Imperio Combine. Es buena introducción, pero hace que este área se sienta desconectado de lo que es Half-Life, sin presencia xeniana. Podían haber hecho que murieras por las sanguijuelas al caer al agua, o ver a algún soldado cocinando un ictiosaurio o incluso analizando su cadáver. Sé que son pequeños detalles, pero ambientan y habrían quedado muy bien. Tras la charla orientativa, subiremos a un helicóptero que nos dejará cerca de la base. Allí, unos rebeldes estarán atacando a uno de los nuestros. Tardé en darme cuenta la primera vez que eran invencibles, por muchos puñetazos que les demos. Una batalla en la que no tendrá oportunidad de ganar. Nos darán por muerto tras una buena paliza, pero recuperaremos posteriormente la consciencia, teniendo que ir a pie hasta la base. Es increíble la atmósfera que se trabajaron aquí, como parte extendida de la introducción.
A pesar de no llevar armas, me habría gustado algún combate breve en la superficie, aunque fuese a puñetazos con algún zombie básico. Dentro de la base nos empezarán a acosar con puzzles uno tras otro, la mayoría son intuitivos que nos obligará a echar un vistazo por todas las salas. Y por supuesto, no podría faltar el primero con contraseñas. Créeme cuando digo que Snowdrop tiene un fetiche con esto, que ya iréis viendo a lo largo de la campaña. Hay algunas cosas que me gustaron, como gasear varios Headcrabs para conseguir la pistola de bengalas, o ver un zombie venenoso siendo estudiado con un monitor de signos vitales. Todos comparten el mismo destino, ser asesinados a base de puñetazos. El clásico de conectar enchufes tampoco podría faltar, y aquí reconozco que se usa de forma original, empujando una vagoneta con baterías. ¡Hay que mover el cacharro! Este sí que ha sido un trabajo en condiciones. Me parece curioso que para ciertos rompecabezas relacionados con el fuego pusieron telarañas resistentes en los conductos, como si las hubiesen fabricado los Headcrabs, a pesar de que los desarrolladores podrían haber usado simplemente Flora de Xen para ello. Y por si os lo preguntáis, no, en la pistola de bengalas no puede quemar las telarañas. Seguiremos avanzando por los laboratorios, con otra contraseña más compleja, dado que los primeros 3 dígitos cambian constantemente y tenemos que detenerlos para que coincidan todos. Uno de los puzzles más extraños del juego es uno en el que tenemos que buscar varios equipos electrónicos de tal forma que coincidan los de la izquierda con los que vamos colocando a la derecha. Si andas un poco despistado, cuesta entender qué hay que hacer aquí. Y no es que sea muy fan de esto, porque más tarde lo vuelven a repetir, haciéndose bastante pesado, ya que los cables están enredados y para que coincidan hay que fijarse en la entrada y salida de los cables. ¡No, God! Más tarde conseguiremos el fusil M1, con un montón de zombies venenosos apareciendo detrás de una puerta, sin demasiado espacio para moverse. De verdad, ¿qué tiene este mod con no añadir zombies normales? Por cierto, si queréis el logro de conseguir la escopeta de doble cañón, no os olvidéis de pillar la llave en este desvío dentro del conducto de ventilación, que abrirá la caja fuerte para obtenerla. Otro logro se encuentra en la parte superior de la grúa, que tendremos que usar para dirigir una caja con compuestos tóxicos sorteando los contenedores. Diría que es de los pocos puzzles que me gustaron bastante. En cualquier caso, el logro lo dan una vez que saltes hacia esta parte y recojas la llave inglesa roja del suelo. Hay otra llave con caja fuerte cerca de allí, así que la abrimos y SMG con silenciador para la saca, aunque honestamente no le vas a dar uso porque el sigilo en este mod es prácticamente nulo. Yeah. También tendremos que aguantar durante unos minutos a que un ascensor venga a recogernos mientras salen zombies rápidos de forma infinita por el pasillo. Solo a este mod se le ocurriría darnos un silenciador a escasos minutos de entrar en un combate a oleadas contra zombies rápidos. ¡Bravo! ¿Y adivinas qué nos espera cuando tomemos el ascensor y bajemos hasta el fondo? Exacto, otro rompecabezas con contraseña. Este tiene los dígitos moviéndose, lo que hace que perdamos más tiempo del necesario. Yo ya por aquí estaba un poco harto, pero el orgullo me empujaba a terminarme el mod. Pasaremos por un gran túnel bien ambientado lleno de rebeldes, torretas y minas. Un detalle es que podemos usar las placas metálicas para evitar que las torretas nos cosan a balazos, usándolas como protección. Tras matar más rebeldes y pillar las llaves que contienen el revólver, Snowdrop Escape volverá a deleitarnos con otro elemento único y para nada repetitivo. Otra contraseña que cambia automáticamente a los pocos segundos, entre 2 salas distintas, teniendo que recordarla para desbloquear la puerta. Un rebelde nos pedirá que detengamos esta matanza por la base y nos entreguemos, pero nuestra obsesión por hacer más puzzles repetitivos nos impedirá hacerle caso. Y no es ninguna broma, pues ahora tendremos que enchufar minas rodantes hackeadas por los rebeldes, cambiar baterías usadas por otras nuevas y reconectar la energía de unas celdas y puertas con el cable de un enchufe. En momentos así, uno se para a pensar, ¿es Snowdrop Escape un grado de formación de electromecánica a escondidas? ¿Qué tienen que decirnos sus desarrolladores con esto? Hay otro logro si interactuamos con las bolas de esta sala y las colocamos en sus pedestales correspondientes. Pasarán cosas sin mucho sentido, como ver un código que tendremos que usar cerca del final del juego para conseguir un nuevo final, y también veremos lo que parece ser un clon nuestro sentado. Por cuestiones de la historia, un campo de energía nos hace perder todas nuestras armas, menos la llave inglesa, haciendo que el esfuerzo de haber estado abriendo las cajas fuertes con armas opcionales se vaya a la basura en cuestión de un segundo. ¿Qué necesidad había de hacer esto al jugador? Por estas cosas, no exagero cuando digo que Snowdrop es un mod que no se deja querer.
Encontraremos a Lisa dentro de una celda capturada por la Resistencia. Nos dará una tarjeta azul para continuar buscando una manera de sacarla de ahí. Muy pronto llegaremos a una extraña anomalía eléctrica sacada de Stalker. Tendremos que encender estos proyectores con luces verdes usando la pistola de bengalas. La tormenta tratará de matarnos si pasamos demasiado tiempo al descubierto, y la única forma de ahuyentarla es tirando una bengala al aire. No se explica bien qué es exactamente esta cosa en el mod, pero admito que tiene un cierto encanto propio de un Half-Life. Por motivos que escapan a mi comprensión, al activar el último proyector seremos teletransportados a un barco lleno de bullsquids y un superviviente que nos otorgará la tarjeta amarilla con la que podremos rescatar a Lisa, y también una lancha para salir del barco sin que el agua nos mate. Al regresar sobre nuestros pasos, rescataremos a Lisa, activaremos finalmente los gases venenosos de la base y podremos escapar del lugar. Por desgracia, nos dicen que la Alianza está barriendo el sector y no podremos ser evacuados sin que ataquen el helicóptero que vendría por nosotros. Por lo que tendremos que usar una moto de nieve para alejarnos de la ciudad y que el Imperio Combine no nos persiga. En la superficie habrá algún que otro combate urbano contra soldados y escáneres. También usaremos un lanzacohetes contra un vehículo APC por las calles. La pega es que este lanzacohetes no es teledirigido y es un completo error usarlo contra naves de guerra. En uno de los garajes encontraremos la moto de nieve que usaremos para escapar. Cerca de allí hay una máquina arcade con el mítico juego de Polybius. Si superamos la máxima puntuación nos darán un logro. Tras echarle varios bidones con gasolina a la moto, huiremos de una nave de guerra. En otro de los puzzles tendremos que mantener una puerta abierta para que podamos pasar. No tengo ni idea de cómo era la solución correcta, porque estaba tan agotado mentalmente que solo recé a que las físicas del motor Source hicieran su trabajo, y por un milagro me dejaran pasar. En uno de los campamentos de nuestra facción, un aliado nos dirá que sigamos por los canales hasta que despistemos al Imperio. Justo en ese momento, los soldados irrumpen el encuentro, obligándonos a seguir huyendo. La nave de antes volverá a seguirnos. Si bien esta parte es un guiño a la persecución del helicóptero con la lancha en Half-Life 2, hay dos cosas que convierten esta simpática referencia en una desesperación. Primero, la nave de guerra tiene un ataque insta-kill. Si no eres lo suficientemente rápido, cargará su rayo devastador y te matará independientemente de lo rápido que huyas al oír el sonido. La onda expansiva es un completo corte de mangas y no puedes hacer nada para evitarlo. Segundo, al llegar a la grúa nos daremos cuenta que está sin combustible. ¿Qué significa esto? Que tendremos que recoger las llaves, dar media vuelta hasta el principio de la persecución, abrir la puerta de la estación, activar el generador y dar otra vez media vuelta hasta la grúa. Se me están hinchando los cojones por culpa de este puto generador. ¿Pensabas que el juego te iba a dar un momento divertido? Pues no, bienvenido a Snowdrop Escape, donde pasar un buen rato con este mod está prohibido. La grúa, ahora con combustible, nos permitirá quitar del medio un vagón para que podamos pasar, mientras la Alianza continuará evitando que escapemos. Tras ahuyentar a la nave de guerra con el lanzacohetes en una especie de pueblo abandonado, nos encontraremos con nuestras viejas amigas, las contraseñas. La nave posteriormente hará un último intento desesperado por evitar que escapemos, poniendo fin a la batalla con un cañón de artillería. La pega es que hay que recargarla manualmente con misiles dentro de un vehículo, lo que puede volverlo ya de por sí tedioso. Creedme cuando os digo que este mod tiene algo personal contra mí, porque tuve tan mala suerte que la nave me cayó encima de por donde tenía que escapar y no me daba tiempo a activar la válvula y colarme por la puerta, obligándome a cargar una partida previa a la batalla. Por cierto, si recordáis el código de aquel extraño puzzle con las bolas, podemos insertarlo aquí y escapar con un mejor final, que parece no ser el canónico del mod. Si optamos por el final verdadero y cruzamos la puerta, un nuevo personaje aparecerá. Esta especie de Capitán Combine está interesado en nosotros, y en vez de matarnos, nos capturará y nos llevará a una ciudad, dentro de un tren de prisioneros. Con esto finalizará Snowdrop Escape, con los créditos en pantalla, pero justo cuando parecía que ya había acabado todo, el juego continúa. Ahora tendremos que escapar de la prisión sin que las cámaras de seguridad ni protección civil nos detecte. Una tarea fácil y sin complicaciones, ¿verdad? Con mucha paciencia y tras mucho ensayo-error, usaremos ropa de protección civil para pasar desapercibidos. Un detalle curioso para los fans de Entropy Zero es que la voz de los soldados está hecha por los actores que dan voz a Bad Cop y Beck, algo que podéis confirmar en los créditos.
Justo cuando un camarada nuestro nos quiere ayudar a salir, el Capitán Combine aparece de nuevo, decepcionado por nuestro intento de rebeldía, pero prometiendo que nos convertirá en una máquina de matar perfecta para sus propósitos. Ahora sí, Snowdrop terminará finalmente y dejando el destino de James Hugo en el aire. Una lástima que nunca nos enfrentamos cara a cara con este antagonista sacado los últimos 5 minutos de juego. Me habría gustado verlo un poco antes, aunque fuese observándonos de vez en cuando. En conclusión, nos encontramos con un mod que tiene un fetiche por los puzzles forzados, que cortan el ritmo de juego cada 5 minutos, y la acción se queda muy atrás a pesar de la variedad de nuevas armas que disponemos. Hay muchas cosas desaprovechadas y malas decisiones a mi ver, y puede no ser del gusto de todo el mundo. A pesar de que me lo he pasado 2 veces, no lo recomendaría en absoluto si buscas una experiencia más clásica para Half-Life 2, donde hay un balance entre la acción y los puzzles. Si probaste Swelder y no te gustó, no te recomiendo entonces Snowdrop, ya que los rompecabezas no solo son más constantes, sino que se hacen repetitivos y acaban siendo un completo dolor de cabeza, haciendo que no se disfrute de la experiencia, a pesar de que los escenarios están bien detallados y ambientados. Y es una pena que no se aprovechase la ciudad abandonada con más combates. Si las hormigas león blancas hubiesen aparecido como una forma de mostrar que se adaptaron al frío, se le habría dado más uso a las armas como carne de cañón a la que disparar, incluso solucionando uno de los varios problemas que tiene este mod. Hay buenas intenciones detrás del proyecto, y no le quiero tirar hate, simplemente no es el tipo de mod que me agrada, y por la mitad de la campaña sentí que no lo estaba disfrutando. Aun con todo, os animo a que lo probéis si no lo habéis hecho. Si veis que para la media hora ya os abruma lo que os plantea esta campaña, no os recomiendo que lo continuéis, solo vais a conseguir enfadaros más y frustraros enormemente con el planteamiento del mod. Y si ya lo jugasteis en su día, tengo curiosidad por saber vuestras opiniones en los comentarios. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.